Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Nick QB 506. Ramsés 0616. Ángel. Lalo Gamer. Caribú TD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 226. Obligado a fortalecerme por mis enemigos Konoha. Oficina de Hokage. Minato frunció el ceño profundamente, su voz tenía una severidad poco común mientras miraba a su sonriente discípulo. Obito, ha sido demasiado lejos últimamente. Las bestias de cola existen para mantener el equilibrio entre las aldeas ninja. ¿Por qué tomarías medidas tan imprudentes contra ellas? Había un rastro de ira en el tono de Minato mientras continuaba. Estás tratando de iniciar la cuarta gran guerra ninja, Obito. Maldición. El corazón de Obito casi dio un vuelco. ¿Cómo sabe Minato-sensei lo que yo? No, eso es imposible. Minato-sensei no podía saberlo. Solo preguntaba retóricamente. Pensando rápidamente, Obito puso una expresión preocupada y suspiró. Minato-sensei, realmente no quería que las cosas resultaran así, pero tengo mis razones. No tuve elección. La ira de Minato se calmó un poco. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué razones? Esta vez tienes que explicarte con claridad, Obito. De lo contrario, ni se te ocurra volver a irte de Konoha. No permitiré que sigas haciendo lo que te dé la gana. ¡Qué broma! Yo, Obito, voy a donde me plazca. Esperar. Al notar la expresión oscurecida de Minato, Obito sabiamente decidió no expresar ese pensamiento. Minato-sensei, déjame mostrarte algo. Levantó la mano e hizo un gesto hacia las plantas en macetas que había al lado del escritorio de Minato. Minato siguió su mirada, desconcertado. Lo que pasó a continuación le dejó los ojos abiertos en estado de shock. Las plantitas en las macetas, como si estuvieran borrachas, comenzaron a balancearse caóticamente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, alcanzaron más de medio metro de altura. Esto debería ser suficiente, Obito murmuró e hizo otro gesto. De repente, las plantas saltaron de sus macetas y, como criaturas extrañas, comenzaron a arrastrarse hacia él. Esto es, el lanzamiento de madera del primer Hokage. Exclamó Minato con incredulidad. Obito asintió levemente, controlando las plantas con facilidad. Así es, Minato-sensei. Sucedió que desarrollé el elemento madera en circunstancias especiales. Y fue entonces cuando descubrí un secreto capaz de sacudir los cimientos mismos del mundo ninja. Hizo una pausa, luego sonrió misteriosamente y bajó la voz. Minato-sensei, ¿quieres saber? Ya lo veo. ¿Quieres saber? ¿De verdad quieres saber? De acuerdo, te lo diré. Solo, baja ese Rasengan primero. Tranquilo, Minato-sensei. Al ver que Minato finalmente disipaba el Rasengan en su mano, Obito respiró aliviado y continuó. Minato-sensei, aquí está el secreto, los clanes Uchiha y Senju son ambos descendientes del sabio de los 6 caminos, heredando sus poderes Yin y Yang respectivamente. Si alguien manejara tanto el Yin como el Yang, potencialmente podría obtener un poder igual al del propio sabio. Un poder comparable al del legendario fundador del mundo ninja. Minato quedó conmocionado hasta la médula, pero se obligó a mantener la calma. Continúa, Obito. Obito formó pequeñas figuras a partir de las plantas transformadas. 9 diminutas bestias con cola. Unificar el chakra de las 9 bestias de cola es la clave para desbloquear ese poder supremo. Con un movimiento de sus dedos, las 9 bestias en miniatura se fusionaron en una figura monstruosa. Este es el 10 colas, el origen de todos los chakras, el portador de calamidades. El sabio de los 6 caminos fue el primer Jinchuriki de los 10 colas. Su poder es suficiente para destruir el mundo. Minato se quedó en silencio, absorbiendo el peso de lo que acababa de escuchar.
Después de una larga pausa, miró hacia arriba y preguntó. Entonces, ¿estás tratando de convertirte en el segundo Jinchuriki de los 10 colas, Obito? Obito asintió y luego negó con la cabeza. Minato-sensei, es más complicado que eso. En este momento, solo 2 personas en el mundo ninja cumplen las condiciones para convertirse en el Jinchuriki de las 10 colas. Madara y yo. Pero recientemente, hice un descubrimiento aterrador, hay alguien más moviendo los hilos detrás de Madara. Su enfrentamiento con el primer Hokage, su resurrección, todo su plan, todo ha sido orquestado por esta figura oculta. Minato tomó un sorbo de té para humedecer su garganta repentinamente seca. Madara Uchiha. ¿Un peón? Esto suena como algo sacado de una novela ridícula, pero teniendo en cuenta que Obito nunca había sido alguien que mintiera, bueno, no abiertamente, Minato no tuvo más opción que reconocer la posibilidad. Al ver a Minato calmarse con un sorbo de té, Obito no pudo evitar admirarlo. Como era de esperar de Minato-sensei. Siempre tan sereno, él tomó un sorbo de té, se aclaró la garganta y continuó. Quien quiera o lo que sea que se esconde detrás de Madara lleva 1000 años conspirando, todo por el poder del 10 colas. No se detendrán ahora. En lugar de esperar pasivamente su movimiento, pensé, ¿por qué no tomar ese poder yo mismo y terminar con esto de una vez por todas? Sé que mis métodos son extremos, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Minato reflexionó por un momento antes de hacer 2 preguntas clave. Obito, tengo 2 preguntas para ti. Primero, si planeas recolectar todas las bestias de cola, ¿qué piensas hacer con las 9 colas? En segundo lugar, si te enfrentas a Madara, y a un enemigo aún mayor detrás de él, ¿qué tan seguro estás de ganar? La expresión de Obito se volvió seria mientras respondía. Minato-sensei, no tiene que preocuparse por el 9 colas. Nunca le haría daño a Kushina. La amo más que tú, sensei. En cambio, usaré el Edo Tensei para invocar a Kinkaku y Jinkaku de Kumogakure. Su chakra servirá como sustituto del 9 colas. En cuanto a mis probabilidades de victoria contra Madara y la mente maestra oculta, diría que son del 70 al 80%. No tengo intención de hacerles el juego. Al escuchar esto, Minato finalmente sintió algo de alivio. Muy bien, Obito, solo una última pregunta. ¿Cómo puedes garantizar que una vez que obtengas este poder absoluto, no te convertirás en otro Madara? Obito se rascó la cabeza con una sonrisa. Minato-sensei, incluso si prometo que no lo haré, ¿realmente me creerías? Minato sonrió con amargura y asintió. Tienes razón, este niño es ridículo. Cuanto más insiste, más me preocupo. Pero como era Obito, Minato decidió confiar en él. Después de todo, algunas personas recurren a la oscuridad y terminan bailando. En esta etapa, Minato no tuvo más opción que seguirle el juego a Obito. No me adentraré más en tus secretos. ¿Necesitas algo de mí, Obito? Obito pensó por un momento y dijo, solo mantén a Kirie y Wagakure ocupados con juegos políticos. Yo me encargaré del resto. Minato asintió. De acuerdo. Confío en que te encargarás de ello. Al salir de la oficina del Hokage, Obito suspiró con frustración. Hombre, después de toda esa pelea, solo quería relajarme en Konoha, ¿quién carajo me obliga a convertirme en el Jinchuriki del 10 colas? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No tengo ningún interés en el poder, maldita sea. Con ojos rojos como la sangre, activó a Kamui y se teletransportó directamente al escondite de Madara. Es hora de reunir a Madara. Es hora de luchar. Dentro de la base de Uchiha Madara, Obito apareció de repente ante él con un parpadeo. Abuelo Madara, estoy aquí. Madara se giró con las manos detrás de la espalda y una leve sonrisa apareció en su rostro. Oh, soy Obito. ¿Has capturado al 5 colas? Obito negó con la cabeza. Todavía no he ido a Iwagakure, abuelo Madara. He estado ocupado con otros asuntos estos últimos días. La expresión de Madara permaneció neutral, pero dirigió la conversación casualmente. ¿Estabas lidiando con ese subordinado desobediente tuyo? ¿Conseguiste atrapar a ese tipo, Orochimaru? Obito suspiró. TCH, ese tipo es escurridizo como una serpiente. No hay forma de atraparlo. Hizo un gesto de desdén con la mano. Además, con todo lo que está pasando, ni siquiera tengo tiempo para molestarlo. Madara se rió entre dientes y fingió curiosidad. Hablando de eso, ¿qué hizo exactamente tu subordinado para que lo persiguieras hasta la cueva Richie? Obito se encogió de hombros. El ataque a Konoha causó un gran revuelo. Abuelo Madara, ¿no te enteraste entonces? Madara asintió. Sí, Zetsu Negro me lo mencionó. Obito extendió sus manos con impotencia.
Quería que Orochimaru usara el Edo Tensei para traer de vuelta a algunas personas para mí. No le pedí que lo hiciera gratis. Le ofrecí algo a cambio. Su expresión se ensombreció ligeramente. Pero ese bastardo se llevó a la gente que quería resucitar y lanzó un ataque contra Konoha. Esa es básicamente la situación. Dime, ¿cómo no pude cazarlo después de eso? Madara habló en un tono de leve curiosidad, aunque sus palabras tenían un matiz de indiferencia. HMPH, ese jutsu, el que creó ese bastardo de Senju Tobirama. ¿Te enfrentas a un enemigo que no puedes controlar? ¿Necesitas que me encargue de él por ti? Habiendo ayudado recientemente a Obito a deshacerse del sabio serpiente blanca, la oferta de Madara no parecía fuera de lugar. Obito agitó rápidamente las manos, visiblemente avergonzado. No, no hace falta. Puedo hacerlo yo mismo. Cuanto más intentaba Obito restarle importancia, más curioso se volvía Madara. ¿Qué pasa, Obito? Esto no es propio de ti. ¿Dices que no podría con tu enemigo? ¿Crees que son más fuertes que el sabio serpiente blanca? Entrecerró los ojos. O quizás, te decepcionó mi actuación la última vez y ahora piensas que soy un inútil. Ante las preguntas urgentes de Madara, Obito tartamudeó antes de finalmente suspirar y reír amargamente. Está bien, no te lo ocultaré más. Se rascó la cabeza. Quise que Orochimaru resucitara a la misma gente que planeábamos usar contra ti. La expresión de Madara parpadeó con una sorpresa muy oportuna antes de cambiar a algo más complicado. Contra mí, no me extraña que dudaras y actuaras con tanto secretismo. Obito soltó una risa incómoda. En aquel entonces, apenas empezábamos a trabajar juntos, abuelo Madara. Tenía miedo de que solo estuvieras jugando conmigo, así que tuve que tener un plan de respaldo. Madara golpeó a Obito en la cabeza. Mocoso. Obito ni siquiera intentó esquivarlo. Simplemente hizo una mueca y se frotó la cabeza. ¡Ay! Abuelo Madara, eso duele. Al ver que Obito recibía el golpe voluntariamente sin dejarse vencer, Madara se sintió un poco más tranquilo. Aún así, habló con un tono brusco. Bien. Se supone que duele. Si no, ¿por qué te golpearía? Y además, su mirada se agudizó. ¿De verdad crees que revivir a unas cuantas personas sería suficiente para representar una amenaza para mí? Dime, ¿qué viejos amigos preparaste para mí? Madara miró fijamente a Obito, con el corazón en un puño. La respuesta determinaría su visión de Obito en el futuro. La expresión de Obito se tornó ligeramente seria. ¿Seguro que quieres saberlo, abuelo Madara? Madara dudó un momento antes de asentir lentamente. Sintió una extraña mezcla de anticipación y miedo. Anticipación de que Obito fuera honesto con él y miedo de que una mentira lo hiciera perderlo todo. Obito finalmente habló. Orochimaru ha modificado el Edo Tensei. Los individuos resucitados pueden conservar sus emociones y recuerdos. Hizo una pausa. Así que, para encargarme de ti, planeé resucitar a Hashirama, Tobirama, a tu padre y a tu hermano menor. Él no estaba mintiendo. Madara dejó escapar un suspiro silencioso, su expresión pasó de la sorpresa a la furia controlada. Obito, en serio. Abuelo Madara, por favor escúchame primero. La sonrisa amarga de Obito permaneció intacta. Planeaba resucitar a los dos Hokage para garantizar la seguridad de Konoha en caso de emergencia. En cuanto a revivir a tu padre y a tu hermano menor, pensé que si volvían a estar a tu lado, tal vez abandonarías el plan Ojo de Luna. Sostuvo la mirada de Madara. Nunca pretendí usarlos como rehenes ni amenazarte. Pase lo que pase, ellos fueron mis predecesores. No los profanaría de esa manera. Madara se cruzó de brazos y miró a Obito con frialdad. Y aún así, permitir que tu subordinado desentierre los restos de mi padre y mi hermano no es una profanación. ¿De verdad crees que traer de vuelta a Izuna y a mi padre sería suficiente para hacerme cambiar de opinión sobre el plan Ojo de Luna? Obito sostuvo la mirada aguda de Madara, su tono firme. Si en aquel entonces alguien te hubiera comprendido y apoyado, creo sinceramente que no habrías tomado este camino. Además, si alguna vez surge la oportunidad, el Edo Tensei podría no ser solo una técnica de resurrección. Quizás algún día podamos restaurar sus cuerpos físicos y devolverles la vida. Continuó. Sus cuerpos se descompusieron hace mucho tiempo, pero el Edo Tensei puede reconstruirlos. Con el poder del 10 colas, podrías, Madara lo interrumpió con voz ilegible. Podría revivirlos, y bajo la influencia del amor familiar, podría abandonar el plan Ojo de la Luna. Obito asintió levemente. Sí. Creo que vale la pena intentarlo. Madara observó a Obito con una mirada fría e indescifrable.
Parecía furioso por fuera, pero en el fondo, su resentimiento se desvanecía. Aunque Obito inicialmente había planeado usar a los resucitados en su contra, en cierto modo, también era por su propio bien. Y lo que es más importante, Obito no pretendía profanar la memoria de Izuna. Eso fue suficiente. Tras un largo silencio, Madara soltó una sonora burla. Lo dejaré pasar por ahora. Pero no tomes decisiones por los demás tan fácilmente. Lo que tú consideras bueno puede no ser visto de la misma manera por otra persona. Lo que tú crees que es correcto y lo que creen los demás puede ser muy diferente. ¿Entiendes, Obito? Obito rió entre dientes. Viniendo de ti. ¿No estás tú también tomando decisiones por el mundo entero, decidiendo dar a cada uno lo que crees que es la felicidad? Sonrió con suficiencia. ¿Has considerado alguna vez que algunas personas preferirían encontrar alegría en esta fría y cruel realidad en lugar de vivir en un sueño? Madara quedó atónito por un momento. Quería refutar a Obito, pero no pudo hacerlo. Dentro de la base de Uchiha Madara. Madara miró fijamente a su desafiante nieto, mientras su ira se encendía como un incendio imparable. ¿Estás, bofetada? ¿Estás, otra bofetada? Enseñándome cómo hacer las cosas. La cabeza de Obito zumbó por la fuerza de las dos bofetadas. Dejó escapar una sonrisa amarga. No importa el mundo, cuando intentas razonar con un anciano, especialmente cuando tu argumento es tan sólido que no pueden refutarlo. Nunca estás lejos de recibir una bofetada. Después de darle algunas bofetadas, Madara sintió que su humor mejoraba significativamente. Jajaja, entonces esta es la alegría de criar a un nieto. Reflexionó para sí mismo. Pero al ver la expresión agraviada de Obito, no pudo evitar sentirse un poco culpable. ¿Estás bien, Obito? ¿Qué te parece, abuelo Madara? Obito puso los ojos en blanco. Si hubiera sido cualquier otra persona, le habrían reventado la cabeza con esas bofetadas. Madara parecía un poco avergonzado pero rápidamente recuperó la compostura con un resoplido frío. HMPH. Si cometes un error, lo asumes. Si te golpean, te mantienes erguido. ¿Ya te diste cuenta de tu error? Obito suspiró y asintió repetidamente. Sí, lo entiendo. ¿De verdad estás sermoneando a tu nieto? No, espera, ¿de verdad estás sermoneando a tu nieto? Al ver la expresión malhumorada de su nieto, Madara pensó por un momento y dijo, Obito, ¿necesitas que el abuelo te ayude a capturar a ese tal Orochimaru? Obito reflexionó por un momento antes de asentir levemente. Ese tipo tiene los pergaminos de invocación del señor Hashirama y el señor Tobirama, y siempre está causando problemas. Cuanto antes nos ocupemos de él, mejor. Pero, abuelo Madara, vine a verte por algo aún más urgente. Orochimaru puede esperar. Madara arqueó una ceja con curiosidad. ¿Ah? ¿Qué es tan urgente? Obito se rascó la cabeza y dijo, probablemente lo hayas oído, ¿verdad? Mi identidad como líder de Yor quedó expuesta. No sé quién lo filtró. Como dice el refrán, la velocidad es primordial en la guerra. La acción rápida aprovecha el momento, mientras que la demora genera complicaciones. Lancémonos con una ofensiva atronadora y derribemos al 5 colas y al 8 colas de una sola vez, abuelo Madara. Antes de que Madara pudiera responder, Zetsu Negro ya estaba temblando de emoción. Casi parecía un sueño. Tan pronto. ¿Eso significa que veré a mamá pronto? Los ojos de Madara brillaron mientras estalló en risas. Ja. Así es como debe ser, Obito. Sintiendo el peligro, Zetsu Negro inmediatamente se hundió en el suelo. Efectivamente, justo cuando desapareció, Uchiha Obito también estalló en una risa salvaje. Ja. 10 minutos después. Madara miró a su nieto y le preguntó, Obito, ¿tienes un plan? Obito hinchó el pecho con orgullo. Por supuesto. Como nuestro objetivo es recolectar las bestias de cola en un solo día, por fin podemos relajarnos y abuelo Madara, ¿estás listo para regresar al mundo shinobi? Madara exudaba un aire de absoluta confianza, mirando al mundo como si todo lo que estaba debajo de él fuera insignificante. Por supuesto. Usaré una gran batalla para anunciarle a todo el mundo shinobi, yo, Uchiha Madara, he regresado. El tomoe giratorio en los ojos de Obito reflejó su sonrisa. Entonces, vámonos. Madara rió con ganas. Ja. ¡Qué bien! En el instante siguiente, sus figuras desaparecieron en el espacio Kamui. Tras asegurarse de que Zetsu Negro no estuviera presente, Madara preguntó, Obito, dijiste que podríamos reunir a todas las bestias de cola en un día. Pero parece que no piensas atacar Konoha. ¿Cuál es tu plan para el 9 colas?
Obito sacó 2 pergaminos de invocación. Abuelo Madara, planeo usar Edo Tensei para resucitar a Kinkaku y Jinkaku de Kumogakure. Ambos poseen el chakra del 9 colas, por lo que pueden servir como sustituto. Madara reflexionó un momento antes de asentir. De acuerdo, haremos lo que dices, Obito. Después de todo, incluso si el 10 colas no revive en su forma completa, aún podría activar el Tsukuyomi infinito. No había necesidad de atacar Konoha y plantar resentimiento innecesario en el corazón de su nieto. Ja. Obito realmente es como Hashirama, viendo el pueblo como más importante que cualquier otra cosa. No, espera. Maldita sea. Mi nieto no se parece en nada a Hashirama. Mi nieto debería ser como yo, Madara. Pero todavía hay algunas cosas que no entiendo, reflexionó Madara. ¿Por qué Obito me conoce tan bien? ¿Cómo pudo descubrir tan fácilmente el disfraz de Zetsu negro? Estas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Debería preguntarle a Obito ahora? Después de pensarlo un momento, Madara descartó la idea. Olvídalo. Convertirse en el Jinchuriki de 10 colas era su prioridad inmediata. Todo lo demás podía esperar. Obito, ¿dónde está nuestra primera parada? Preguntó Madara. Obito sonrió. Nuestro primer destino es Iwagakure. Nuestro objetivo es An, el Jinchuriki de las 5 colas. Este es mi plan, se inclinó y susurró. Bla, 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 bla. En un pueblo desolado a las afueras de Iwagakure, un hombre pelirrojo estaba sentado con el ceño fruncido, mirando fijamente un pergamino en sus manos con un suspiro. Suspiro a pesar de todos mis esfuerzos, solo pude salvar el 30% de mis figuras. Justo cuando Sasori estaba perdido en la tristeza, una distorsión invisible se extendió por el espacio a su lado. El siguiente momento, junto a él apareció un Obito enmascarado. Sasori, ¿cómo va el progreso de tus marionetas? Sasori negó con la cabeza con una expresión complicada, permaneciendo en silencio. Obito suspiró, le dio una palmadita en el hombro y dijo. Oye, no te enfades demasiado, Sasori. Si tus marionetas tuvieran espíritu, definitivamente no querrían verte así. Sasori le dirigió una mirada inexpresiva, como si dijera, ¿hablas en serio? Todas esas marionetas eran personas que maté. Si tuvieran espíritu, ¿realmente querrían que su asesino fuera feliz? Después de un momento de quejas internas, Sasori finalmente habló. Entonces, ¿es hora de mudarnos? Vamos. Obito negó con la cabeza. Sasori, como tus marionetas no están listas, no necesitas unirte a esta misión. He contratado ayuda externa para esto. Sasori levantó una ceja con ligera sorpresa. Pero, Obito lo despidió con un gesto. En tu estado actual, con tan pocas marionetas, tu capacidad de combate está muy limitada. Si nos encontramos con, al ver que Sasori estaba a punto de discutir, Obito lo interrumpió. Y no menciones tu supuesto arte definitivo. Ese tipo de ataque debería reservarse para situaciones de vida o muerte. La boca de Sasori se quedó abierta. Obito le había robado su línea, dejándolo momentáneamente sin palabras. Después de un breve silencio, Sasori finalmente dijo, está bien, entonces dejaré a Deidara en tus manos. Obito se rascó la cabeza, luciendo preocupado. Sobre Deidara, de hecho, estoy considerando dejarlo en Iwagakure. Sasori quedó atónito ante las palabras de Obito. ¿Dejar a Deidara en Iwagakure? ¿Por qué? Obito suspiró y dijo. Cuando nos llevamos a Deidara, él era solo un niño. Mirando hacia atrás ahora, no puedo evitar sentirme un poco culpable. Así que quiero darle una opción, que decida por sí mismo qué tipo de vida quiere realmente. Si todo saliera según lo planeado, hoy se convertiría en el Jinchuriki del 10 colas. Ya no habría necesidad de explotar el trabajo infantil. Encontrarle un lugar adecuado parecía una buena idea. Por supuesto, si Deidara todavía añoraba a Yoru, entonces esa era su propia elección. Sasori se quedó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Vamos con la decisión del líder. No tengo objeciones. Dicho esto, volvió a bajar la cabeza y continuó trabajando en sus figuras con un dejo de melancolía. ¿Qué es el amor en este mundo? La alegría del reencuentro, el dolor de la separación, suspiró. Obito negó con la cabeza al verlo y desapareció nuevamente en la dimensión Kamui. ¿Estás listo? Preguntó Obito. Madara dejó escapar una risa salvaje. Ja 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 ja, por supuesto. No puedo esperar a bailar de nuevo. Obito asintió levemente. Muy bien, comencemos nuestra misión. Por encima de Iwagakure. Una figura apareció de la nada.
Después de ejecutar un giro impecable de 720 grados, la figura aterrizó elegantemente en la cima del edificio más alto de Iwagakure. Ja 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 ja. La risa desenfrenada, amplificada por el chakra, se extendió instantáneamente por todo el pueblo. Mocoso de Iwagakure, ¿todavía me recuerdas? Iwagakure se sumió en un alboroto. Innumerables shinobi levantaron la vista, sus miradas fijas en la arrogante figura de arriba. Alguien gritó enojado. ¿Quién se atreve a causar una escena en Iwagakure? Maldita sea. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto al Tsuchikage? En cuestión de momentos, un grupo de shinobi cargó hacia la figura. Nunca he visto a nadie tan descarado en mi vida. Ese cabrón. Le voy a dar una lección que jamás olvidará. Sin embargo, entre ellos algunos dudaron, con el rostro lleno de incertidumbre. Espera, ¿cómo entró a Iwagakure? Algo anda mal con este tipo. Todos, tengan cuidado. Antes de que la advertencia pudiera ser pronunciada por completo, los shinobi que cargaban fueron arrojados hacia atrás sin esfuerzo, uno por uno. La conmoción llegó rápidamente a Onoki, quien inmediatamente salió volando de la oficina del Tsuchikage. En el momento en que vio la figura familiar, se quedó paralizado, completamente aturdido. Este es, Uchiha Madara. Un recuerdo largamente enterrado resurgió en su mente. Una sombra de décadas pasadas, que se extendía a través del tiempo, se cernió sobre Onoki una vez más. En aquel entonces, él aún no era el Tsuchikage, solo un shinobi común y corriente de Iwagakure. Ordinario, si consideras que ser el nieto del primer Tsuchikage y el discípulo del segundo Tsuchikage es ordinario. Durante una visita diplomática a Konohagakure, él y su maestro se encontraron con Uchiha Madara. En presencia de Madara, incluso su aparentemente invencible maestro se había mostrado completamente impotente. Con un golpe casual, Madara los hirió gravemente a ambos. Onoki perdió el conocimiento en el acto. Con el paso de los años, pensó que había superado ese incidente. Pero ahora, frente a frente con la leyenda, el miedo sofocante regresó. Onoki murmuró. Imposible, Uchiha Madara lleva muerto décadas, esto no puede ser real. El shinobi debajo de él, al escuchar sus murmullos, palideció por la sorpresa. Uchiha Madara, el demonio del mundo shinobi. El Tsuchikage debe estar equivocado. Esto era absolutamente imposible. Onoki ascendió lentamente en el aire hasta que estuvo al nivel de Madara. Examinó a Madara cuidadosamente, con voz pesada. No puede ser Uchiha Madara. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué has venido a Iwagakure? Madara sonrió, evitando deliberadamente una respuesta directa. Me sorprendí bastante cuando escuché que el mocoso de entonces se había convertido en el Tsuchikage. Al verte ahora, tienes algo de la presencia de Ishikawa. La expresión de Onoki se oscureció. Las palabras de Madara no fueron menos que una flagrante falta de respeto. Con voz fría, Onoki dijo, si insistes en hacer bromas, no me culpes por ser grosero. Madara se frotó la frente con exagerada diversión y luego dejó escapar una risa escalofriante. Parece que todavía no puedes aceptar mi regreso, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Te ayudaré a reconocer la realidad, Susanoo. Un colosal guerrero esquelético azul se manifestó, su siniestra sonrisa se fijó en Onoki. Para asegurarse de que Onoki reviviera adecuadamente el trauma de su infancia, Madara había usado cuidadosamente la primera forma de Susanoo, la misma que Onoki había visto todos esos años atrás. Fue, en cierto modo, la culminación de una vieja pesadilla. Frente al imponente gigante una vez más, Onoki se vio obligado a recordar el abrumador terror del pasado. Miró a Madara con incredulidad. Tú sí que eres Uchiha Madara. ¿Cómo es posible? Madara se encogió de hombros con indiferencia, su tono era al mismo tiempo indiferente y arrogante. Dudo que alguien en el mundo shinobi se atreva a hacerse pasar por mí. Bueno, excepto aquellos a quienes permito, y ese travieso nieto mío. Madara sonrió por dentro al pensarlo. Pero la realidad era innegable. Susanoo estaba frente a ellos. Onoki no tuvo más remedio que aceptar la amarga verdad. Uchiha Madara ha regresado. Su expresión osciló entre la sorpresa y la complejidad mientras preguntaba, Uchiha Madara, ¿por qué has venido a Iwagakure? Oh. Así que finalmente tienes el coraje de enfrentarme cara a cara. Madara miró a Onoki, aprobando silenciosamente su resolución. Cruzando los brazos, declaró en un tono irrefutable, uno de mis subordinados de Yoru fue capturado por Iwagakure. Tienes dos opciones, entregarlo voluntariamente o destruir Iwagakure y lo tomaré yo mismo. Como ya nos conocimos antes, te doy la oportunidad de elegir.
Las pupilas de Onoki se encogieron violentamente. Madara acababa de decir, uno de mis subordinados de Yoru, podría ser. ¿Se había equivocado todo el tiempo? ¿El líder de Yoru era en realidad Uchiha Madara? Recordó rápidamente la información que había reunido su discípulo. Linaje Uchiha. Un poco mayor que mi discípulo. Poder inmenso. Personalidad excéntrica. 3 de esos puntos encajaban a la perfección. En cuanto al último, si realmente quisieras extenderlo, podría tener sentido. Espera un minuto, pequeño mocoso, ¿a esto le llamas un poco mayor? Onoki rugió internamente. Madara no era solo un poco mayor, era décadas mayor. Si esa lógica fuera válida, ¿no sería él solo un poco mayor que su discípulo también? De repente, Onoki se sintió profundamente preocupado por el futuro de Iwagakure bajo la inteligencia de su sucesor, una habitación poco iluminada en Iwagakure. Deidara se soplaba el flequillo distraídamente, claramente aburrido. De repente, el espacio a su alrededor se onduló imperceptiblemente. Una figura se materializó ante él. Al ver esto, Deidara hizo un puchero con disgusto y se quejó. Líder, ¿por qué tardó tanto en rescatarme, Siento que la organización no me valora en absoluto, JHMM. Obito, con expresión solemne, respondió. ¿Cómo es posible, Deidara? La organización siempre ha estado muy preocupada por tu situación. Tan pronto como terminé mis otras tareas, lo primero que hice fue venir a buscarte. Deidara se mostró escéptico y secretamente complacido. ¿En serio? Obito asintió con seguridad. Claro que sí, yo, Obito, nunca miento. Solo entonces Deidara pareció satisfecho. HMPH, así está mejor, por cierto. Esa conmoción afuera, ¿fue causada por Sasori, Obito negó con la cabeza. No, Sasori no vino a esta misión. El rostro de Deidara mostró una profunda incredulidad. ¿Qué? ¿Sasori no vino a salvarme, Inaceptable, si no está, no me voy. No les importo en absoluto, Me quedo en Iwagakure. Me tratan mucho mejor aquí que en Yoru. Al oír esto, Obito rió entre dientes. Si así te sientes, genial. De todas formas, no planeaba llevarte de vuelta. La expresión de enojo de Deidara se congeló. Su voz vaciló mientras tartamudeaba. Espera, tal vez deberíamos hablar de esto, Obito le dio una palmadita en el hombro a Deidara y dijo con tono serio. No hay necesidad de discutir. A partir de ahora, la organización tiene una misión importante para ti. Ya no eres miembro de Yoru. Serás nuestro agente encubierto en Iwagakure. Tu nuevo nombre en clave es Borsalino. La expresión de Deidara se agrió. Ni hablar. No quiero hacer un trabajo encubierto aburrido, Obito rió entre dientes. Vamos, Deidara, tienes que ampliar tus horizontes. Ser agente encubierto también puede ser divertido. Toma como ejemplo la liberación de polvo de tu maestro. Una técnica tan artística no es aburrida, ¿verdad? Piensa que es como quedarte aquí para continuar tu formación artística. Deidara parecía sumido en sus pensamientos. El anciano reconoció su arte y prometió no interferir más en sus actividades. Y honestamente, siempre le había fascinado Dust Release. Deidara dudó antes de preguntar. Entonces, ¿cuándo se considerará completa mi misión? Obito reflexionó un momento. Cuando te conviertas en el Tsuchikage y fusiones Iwagakure con Yoru, tu misión estará cumplida. Los ojos de Deidara se abrieron de par en par, sorprendido. Espera. ¿Cómo podría? Antes de que pudiera terminar, Obito se tapó la boca y negó con la cabeza. Esta es una orden directa del jefe. No hay margen de negociación. Concéntrese en completar su misión y regresar al abrazo de la organización. Oh, y te extrañaré, Deidara. Con eso, Obito desapareció en su dimensión Kamui, dejando a Deidara cuestionando toda su existencia. Momentos después, en un lugar apartado, Obito reapareció. Rápidamente se disfrazó de un shinobi de Iwagakure y se dirigió al campo de batalla de Madara. Obito no pudo evitar admirar la escena mientras observaba la figura dominante que se encontraba en lo alto y al aturdido Noki. Nadie hace tanto teatro como tú, Madara. La intimidación es abrumadora. Debajo de la imponente estructura, un círculo de shinobi de Iwagakure ya se había reunido, con sus rostros sombríos. La mirada de Obito se fijó en su objetivo, el Jinchuriki de 5 colas, An. No había forma de confundirlo. El hombre medía más de 2,5 metros, vestía una llamativa armadura roja y un enorme sombrero cónico rojo. Honestamente, era imposible no notarlo. Casualmente, Obito se acercó a An. Disculpe, An-sama. ¿Es usted An-sama?
Ann lo miró con frialdad, resoplando por la nariz. ¿Quién eres? Obito se señaló con fingida emoción. Ann-sama, soy yo. Una cola, dos colas. Soy. Los instintos de Ann se encendieron. Había algo peligroso en ese lunático frente a él. ¿Quién eres realmente? De repente, la voz que tenía delante perdió su carácter juguetón y se volvió fría. Oh, eres bastante perspicaz, Jinchuriki de 5 colas. Un escalofrío recorrió la columna de Ann. Peligro. El vapor brotó de las rejillas de ventilación de su armadura. Pero ya era demasiado tarde. Obito sonrió. Kamui. Una aplastante distorsión espacial envolvió a Ann. La monstruosa fuerza de la que se enorgullecía era completamente inútil contra esta técnica. Ni siquiera pudo luchar. En cuestión de momentos, Ann quedó completamente absorbido por la dimensión Kamui. A tan corta distancia, a menos que el objetivo poseyera una fuerza del nivel de los 6 caminos o tuviera alguna forma de contrarrestar el ninjutsu del espacio-tiempo, el doble Kamui era virtualmente ineludible. Los instintos de Ann se encendieron. Había algo peligroso en ese lunático frente a él. ¿Quién eres realmente? De repente, la voz que tenía delante perdió su carácter juguetón y se volvió fría. Oh, eres bastante perspicaz, Jinchuriki de 5 colas. Un escalofrío recorrió la columna de Ann. Peligro. El vapor brotó de las rejillas de ventilación de su armadura. Pero ya era demasiado tarde. Obito sonrió. Kamui. Una aplastante distorsión espacial envolvió a Ann. La monstruosa fuerza de la que se enorgullecía era completamente inútil contra esta técnica. Ni siquiera pudo luchar. En cuestión de momentos, Ann quedó completamente absorbido por la dimensión Kamui. A tan corta distancia, a menos que el objetivo poseyera una fuerza del nivel de los 6 caminos o tuviera alguna forma de contrarrestar el ninjutsu del espacio-tiempo, el doble Kamui era virtualmente ineludible. Mientras los shinobi que lo rodeaban observaban aterrorizados y confundidos, Obito rió entre dientes oscuramente. Ahora solo queda el 8 colas. Levantó la cabeza y gritó hacia lo alto. Abuelo Madara, hemos terminado. Vamos al siguiente objetivo. Al escuchar esto, antes de que Madara pudiera reaccionar, Onoki ya estaba aturdido. Madara no tuvo hijos, entonces ¿de dónde diablos salió este nieto? Se trataba de aquel fenómeno legendario. Sin cónyuge y sin embargo con una casa llena de nietos. Madara se echó a reír. Jajaja, muy bien. Ya casi termino. El pánico se extendió entre los shinobi de Iwagakure. Es el nieto de Madara. Captúrenlo. Todos, a atacar. Podemos usarlo para amenazar a Madara. Mientras el tonto shinobi cargaba contra él, Obito suspiró y aplaudió. Susanoo. Apareció un imponente guerrero de 200 metros de altura. Vestido con una armadura amenazante, con alas colosales extendiéndose detrás de él, la mera presencia de Susanoo oscurecía el cielo. Los shinobi que cargaban fueron enviados a volar instantáneamente. Las espadas cayeron al suelo. Algunos incluso se desplomaron sobre sus espaldas por el miedo. ¿Qué es este monstruo? Mirando fijamente a la entidad incomprensible frente a ellos, los shinobi de Iwagakure estaban consumidos por la desesperación. Se instaló en mí una abrumadora sensación de impotencia. ¿Cómo podrían luchar contra esto? Para Susanoo, sus armas probablemente ni siquiera eran tan amenazantes como los cortaúñas. Podrían simplemente quedarse de brazos cruzados y aceptar su destino. Dentro de la cabina del Susanoo, Obito miró hacia abajo desde arriba. Cuando pasó junto a Madara y Onoki, incluso los saludó casualmente. Oye, abuelo Madara, señor Tsuchikage. Al segundo siguiente, ya estaba a 200 metros en el aire, viéndolos a ambos con vista. Onoki luchó por levantar la cabeza, contemplando el imponente Susanoo que tenía delante. Sus pensamientos se estancaron momentáneamente. Ni siquiera estaba seguro de derrotar a un Susanoo de unas cuantas docenas de metros de altura. Y ahora había uno de más de 200 metros de altura, ¿cómo diablos se suponía que iba a luchar contra eso? Una sonrisa amarga se formó en los labios de Onoki, pero por el bien de su dignidad, aún hizo un comentario. Uchiha Madara, tu nieto realmente te supera. Madara se sintió inmediatamente disgustado. ¿Me supera? ¿Dices que soy inferior a Obito? Mocoso, mi nieto no necesita tu evaluación. Con un resoplido frío, Madara juntó las manos con fuerza. Susanoo. Una oleada de chakra azul rugió a través del cielo como un vasto océano. En el momento siguiente, un enorme dios de la guerra azul se manifestó.
Con más de 200 metros de altura, era incluso media cabeza más alto que el Susanoo verde de Obito. Grieta. El edificio debajo de Madara finalmente cedió bajo el abrumador peso y se derrumbó por completo. Al ver las dos figuras titánicas que estaban sobre ellos, los shinobi de Iwagakure estallaron en gritos de desesperación, maldiciones y pavor existencial. ¿No fue suficiente con uno? Ahora viene otro. Al diablo con esto. Se acabó. Ríndete. Onoki tragó saliva con dificultad, murmurando para sí mismo aturdido. Así que esta es tu verdadera fuerza, Uchiha Madara. De repente, continuó volando más alto en el aire, provocando jadeos de los shinobi de Iwa que estaban debajo. De ninguna manera, estamos a punto de tener un nuevo Tsuchikage. Pensó alguien con horror. HMPH, me pregunto si tendré una oportunidad, al llegar a la misma altitud que los dos Uchiha. Onoki finalmente formuló la pregunta que le carcomía la mente. Con un poder como este, ¿por qué no nos mataste en ese entonces? Madara se cruzó de brazos y se burló. ¿Alguna vez has visto a un adulto perder los estribos por un niño? Maldita sea, eso fue una demostración de 103 puntos, Madara. Un punto extra por comprensión, un punto extra por tolerancia y un punto extra por el amor que siento por ti. Pero mientras estás aquí presumiendo, estás desperdiciando completamente mi tiempo, pensó Obito con amargura. Incapaz de contenerse, Obito tosió y le recordó. Abuelo Madara, no intento apresurarte, pero, tenemos otra batalla por delante. ¿Deberíamos irnos? Madara rió indulgentemente y asintió. Está bien, sigamos nuestro camino. Desde abajo se oyó una voz gritando. Señor Tsuchikage. El nieto de Uchiha Madara ha capturado a Ansama. Así que después de todo iban tras las bestias de cola. Onoki se giró hacia Madara y dijo con voz profunda. Uchiha Madara, ¿qué exactamente estás planeando al capturar tantas bestias con cola? Obito dejó escapar un suspiro de impotencia. Tsuchikage, ¿no es una pregunta sin sentido? ¿Crees que seríamos tan tontos como para decírtelo? ¿En serio? En la historia original nadie te preguntó y lo contaste todo tú mismo. Onoki miró a Obito, con un destello de cálculo en sus ojos. Si eres el nieto de Uchiha Madara, entonces debes ser una figura muy conocida en el mundo ninja. PFFT. Con ese nivel de inteligencia, sería un milagro que alguien cayera en la trampa. Obito ridiculizó el intento en silencio antes de responder con suficiencia. Así es. Un caballero nunca cambia su apellido ni su nombre. Soy el renombrado Uchiha, Cha. Técnicamente, el apellido sigue siendo correcto. Madara casi se echa a reír, pero logró contenerlo en el último segundo. ¿Uchiha, Cha? Onoki frunció el ceño. Ese nombre no parece haber aparecido antes en el mundo ninja. Da igual. Mientras sepa que es un enemigo, me basta. Mirando a los dos Uchiha, Onoki declaró con firmeza. Puede que no pueda derrotarlos a ustedes dos, pero como Tsuchikage de Iwagakure, y no puedo simplemente dejarlos ir. Madara sonrió, claramente divertido. ¿Sí? ¿En serio? Cha, esperemos unos minutos antes de irnos. Quiero ver qué trucos tiene este mocoso bajo la manga para lidiar conmigo. Obito suspiró nuevamente, completamente agotado. La alegría del abuelo Madara se había desencadenado una vez más. Esto significaba que su transformación en el Jinchuriki de 10 colas se retrasaría al menos 5 minutos más. Onoki juntó las palmas de las manos y las separó lentamente. Una esfera de energía casi translúcida se formó entre ellos. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Madara miró con decepción la liberación de polvo entrante. una técnica de ese viejo tonto de Mu. Qué poco original. Un destello de luz púrpura brilló en su Rinnegan mientras levantaba su mano casualmente. La liberación de polvo, un jutsu capaz de desintegrar todo en sus partículas más fundamentales, se disipó en la nada en un instante. Eso es imposible. Los ojos de Onoki se abrieron con incredulidad. ¿Cómo pudo Madara neutralizar tan fácilmente el poder de un Kekkei TT? Al ver la expresión de sorpresa de Onoki, Madara sintió una oleada de satisfacción. El Rinnegan podía absorber todo el ninjutsu, por lo que, naturalmente, liberación de polvo no era la excepción. Sería de mala educación no devolverte el favor. Mira, déjame enviarte un pequeño regalo. Con una risa salvaje, Madara formó sellos con las manos junto a su Susanoo de 2 caras. Ellos. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Madara miró con decepción la liberación de polvo entrante. una técnica de ese viejo tonto de Mu. Qué poco original.
Un destello de luz púrpura brilló en su Rinnegan mientras levantaba su mano casualmente. La liberación de polvo, un jutsu capaz de desintegrar todo en sus partículas más fundamentales, se disipó en la nada en un instante. Eso es imposible. Los ojos de Onoki se abrieron con incredulidad. ¿Cómo pudo Madara neutralizar tan fácilmente el poder de un Kekkei TT? G. Al ver la expresión de sorpresa de Onoki, Madara sintió una oleada de satisfacción. El Rinnegan podía absorber todo el ninjutsu, por lo que, naturalmente, liberación de polvo no era la excepción. Sería de mala educación no devolverte el favor. Mira, déjame enviarte un pequeño regalo. Con una risa salvaje, Madara formó sellos con las manos junto a su Susanoo de 2 caras. Un jutsu prohibido que solo el Rinnegan podía desatar. Tengai Shinsei, meteorito. El cielo que una vez estuvo despejado fue instantáneamente absorbido por la oscuridad. Iwagakure quedó envuelta en una sombra abrumadora. Eso es, los shinobi de Iwa se quedaron congelados por el horror, con sus ojos fijos en el meteorito colosal, que medía más de 1000 metros de diámetro. Ni siquiera estamos en la misma liga, gimió alguien desesperado. ¿Esto es realmente ninjutsu? ¿O un desastre natural? No hay forma de escapar de esto. El rostro de Onoki se retorció por la tensión. Maldita sea. Si ese meteorito cayera, las décadas de historia de Iwagakure quedarían reducidas a nada. Se disparó hacia el cielo, compitiendo contra la propia gravedad. Obito observó cómo se desarrollaba la trágica escena, sin saber cómo reaccionar. Ya estábamos planeando irnos, pero solo había que provocar a Madara. Ahora felicitaciones, has creado otro momento icónico. La pequeña figura de Onoki chocó con el enorme meteorito. Liberación de la Tierra. Técnica de roca ultraligera. Uk. Empujó con todas sus fuerzas y, increíblemente, el descenso del meteorito comenzó a disminuir. Los shinobi de abajo contuvieron la respiración y sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Kurotsuchi gritó desde abajo. Abuelo, puedes hacerlo. Luego se unieron innumerables voces. Señor Tsuchikage, usted puede hacerlo. Puedes detenerlo. La cara de Noki se puso roja por el esfuerzo. Solo un poco más, casi, listo. Finalmente, con un último estallido de fuerza, detuvo el meteorito. Ja, lo hice, realmente lo hice, los vítores estallaron desde el suelo. Nos salvamos. El Tsuchikage lo hizo. Madara sonrió y dijo burlonamente, no está mal. Ahora, ¿cómo planeas detener al segundo? Obito suspiró profundamente. Ver a Madara hacer alarde de su fuerza solo fue realmente frustrante. En medio de la multitud, una sonrisa alegre se congeló en el rostro de un shinobi de Iwagakure. Creo que quizá celebramos demasiado pronto, ¿qué tonterías estás diciendo? Su compañero lo miró confundido, siguiendo su mirada hacia el cielo. En el momento en que lo vio, sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Eso es. Un meteorito, incluso más grande que el anterior, caía hacia ellos a una velocidad alarmante. ¿Por qué está pasando esto? Se lamentó desesperado. Sobrevivir a una catástrofe para luego enfrentarse a otra. ¿Realmente no había forma de escapar de este destino? Estaban condenados a perecer aquí. Una vez más, la sombra de la muerte se cernió sobre ellos y la desesperación se extendió como un reguero de pólvora entre los shinobi de Iwagakure. Dentro de la cabina del Susanoo, Madara observó con diversión la escena que se desarrollaba irriéndose oscuramente. Desesperación, porque este es el poder de Uchiha Madara. Obito puso los ojos en blanco, claramente poco impresionado. ¿Ya te divertiste lo suficiente? ¿Podemos irnos ya? Madara suspiró con una sonrisa burlona. Está bien, está bien. Nos vamos. Los dos guerreros Susanoo presionaron sus frentes y, al momento siguiente, sus cabinas se fusionaron. Justo antes de activar Kamui, Obito miró los meteoritos que caían y reflexionó para sí mismo. el poder ocular de Madara está solo a un cuarto de su fuerza máxima en este momento, son solo 2 meteoritos. Onoki debería poder con ellos, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza, descartó el pensamiento y activó su Mangekyou Sharingan. Kamui. En un instante, las imponentes figuras de su Susanoo, junto con los 2 shinobi, desaparecieron en el aire. Aunque los 2 se habían ido, los meteoritos permanecieron. Ante la inminente fatalidad, los shinobi de Iwagakure reaccionaron de diversas maneras, con sus emociones en crisis. Algunos lloraron amargamente. Solo tengo 20 años. Solo quiero vivir. ¿Qué hice para merecer esto? Otros parecían haber aceptado su destino. Morir pronto significa reencarnar antes.
Simplemente empezaré de nuevo en mi próxima vida. Si tuviera que elegir, querría nacer en un mundo sin chakra. Muchos depositaron todas sus esperanzas en Onoki, gritando desesperadamente hacia el cielo. Tsuchikage-sama, debe aguantar. Tsuchikage-sama, usted es nuestra única esperanza. En el aire, Onoki no podía escuchar sus gritos. Todo lo que podía sentir era la abrumadora presión que caía sobre él, haciendo que todo su cuerpo temblara incontrolablemente. Uk. Dentro de la dimensión Kamui-an vagó por el espacio misterioso y desolado, con el rostro sombrío. Maldita sea. ¿Qué demonios es este lugar? En ese vacío inmutable, su sentido de orientación y del tiempo habían sido completamente despojados. Ann se sentía como una mosca sin cabeza, vagando sin rumbo y sin un final a la vista. En ese mismo momento, el espacio se onduló con una fuerza invisible. Un momento después, dos hombres de aspecto muy sospechoso aparecieron ante él. Ann, con un físico como el tuyo, es una pena que no juegues en Lamba Obito, no pudo evitar murmurar en voz baja mientras volvía a posar sus ojos en el imponente bruto de 2,3 metros de altura. Con un codazo como ese, hasta Shaquille O'Neal saldría volando, ¿y las faltas? Vamos, esto era una pelea, no un partido de baloncesto. ¿A quién le importaban las reglas? No me importa quién seas. Déjame salir de aquí. Al ver que sus captores finalmente se rebelaban, la furia reprimida de Ann estalló. O haré que te arrepientas. Obito y Madara intercambiaron miradas antes de estallar en risas. Ja 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 ja. La última persona que se atrevió a hablarles así ya hacía tiempo que se había convertido en polvo. Parece que has elegido el camino difícil, se burló Obito. Enfurecido por su burla, el chakra de Ann aumentó, liberando espesas columnas de vapor. Sin embargo, mantuvo la razón. Estos dos conocían claramente su título, ninja de vapor, y aún así se atrevieron a capturarlo. Debían confiar en su fuerza. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. Tenía que darlo todo desde el principio. Koku. Préstame tu fuerza. Gruñó Ann. Una cola blanca pura emergió detrás de él mientras el inmenso chakra del ser de las 5 colas surgió a través de su cuerpo. Impulsado por todo el poder de su armadura de vapor, Ann lanzó su golpe más poderoso directamente a Madara. Auge. La enorme fuerza de su puñetazo atravesó el aire y envió poderosas ondas de choque que se extendieron hacia afuera. Sin embargo, a pesar de su aterrador poder, Madara permaneció completamente quieto. Él no lo esquivó. Él ni siquiera se inmutó. Los ojos de Ann brillaron con desdén. ¿Acaso este tonto realmente planeaba recibir su golpe de frente? Incluso si Madara fuera fuerte, no había forma de que pudiera soportar un golpe devastador como, plaf. Madara atrapó casualmente el puño de Ann en la palma de su mano. HMPH. No es mala fuerza, comentó Madara con una sonrisa burlona. Pero no sabes el momento. Un ataque de verdad debe hacerse cuando el enemigo menos lo espera. Así, antes de que Ann pudiera procesar lo que había sucedido, el puño de Madara ya estaba golpeando su estómago. ¡Zas! Ann salió volando como un muñeco de trapo. Chillido. Se estrelló contra el suelo y sus extremidades cavaron profundos surcos en la superficie mientras luchaba por detener su impulso. Esto es imposible, apenas podía creerlo. Su abrumadora fuerza acababa de ser contrarrestada sin esfuerzo. Liberación de ebullición. Fuerza inigualable. Reacio a aceptar la derrota, Ann rugió, llevando su chakra al punto de ebullición. La armadura de su espalda comenzó a exhalar llamas. ¡Boom! Como una locomotora a toda velocidad, Ann se impulsó hacia adelante, apuntando con una patada y lameante a Madara. Maldita sea, ¿su armadura puede disparar llamas? Esto es algo muy serio, al nivel de Genos, murmuró Obito. No es que importe. Aunque Genos estuviera aquí, todo habría terminado de un solo golpe. Efectivamente, Madara se movió elegantemente, evadiendo la patada de Ann con facilidad. Luego, con un giro elegante, conectó una contrapatada devastadora en el abdomen de Ann. Chocar. Ann fue enviado a toda velocidad al suelo, enterrado a varios pies de profundidad. Maldita sea. Con un rugido furioso, el suelo se quebró de repente. En un abrir y cerrar de ojos, apareció una enorme bestia blanca, de casi 70 metros de altura. Una criatura hermosa y a la vez extraña, parecía una fusión de la cabeza de un delfín cornudo y el cuerpo de un valiente corcel. Este era el Goku de 5 colas. ¿Ah? ¿Así que te has vuelto completamente bestia? Rió Madara. Incluso cuando la enorme bestia se cernía sobre ellos, ni Madara ni Obito mostraron el más mínimo indicio de miedo.
En lugar de eso, intercambiaron miradas divertidas. Sharingan, Rinnegan. Ruido sordo. Bajo el deslumbrante resplandor de su Dojutsu, el 5 colas colapsó rápidamente. Obito sonrió con suficiencia. Bueno, eso fue fácil. Pasemos a la siguiente fiesta. Madara rió con ganas. Sí, no había terminado de divertirme. Ojalá Kumogakure dé una mejor pelea. Iwagakure. En los momentos finales, Onoki finalmente llevó la carga solo. Ark. Detente ahí, maldita sea. A apenas unos metros del suelo, apenas logró contener los dos enormes meteoritos. Muchos Iwanin se desplomaron en el suelo, saboreando el alivio de su experiencia cercana a la muerte. Alguien murmuró, ¿quién sabe lo que acabamos de pasar en ese minuto? ¿Acaso son humanos? Ese poder, solo un dios debería poseerlo. Otro ninja, con el rostro lleno de emoción, exclamó. Entonces eso no significa que el señor Tsuchikage simplemente estuvo hombro con los dioses en el cuerpo de un mortal. Alguien inmediatamente lo reprendió. Si no puedes hablar correctamente, cállate. Cualquiera que te escuche podría pensar que estás alabando a Uchiha Madara. Por encima del pueblo. Onoki, temblando, cargó los dos enormes meteoritos mientras volaba lentamente lejos de Iwagakure. Por alguna razón, de repente se sintió como un escarabajo pelotero, auge. Después de reunir cada onza de su fuerza para arrojar los meteoritos lejos de la aldea, el cuerpo de Noki quedó flácido. Sentía que sus extremidades ya no le pertenecían. Mis pobres codos, gimió Noki. Y mis rótulas, sin mencionar mi espalda baja, Kurotsuchi se apresuró a ayudar a su abuelo con preocupación. ¿Estás bien, abuelo? Déjame ayudarte a descansar. No. Apretando los dientes, Onoki la despidió con un gesto y dijo obstinadamente, ayúdame a llegar hasta Deidara. Tengo preguntas para ese traidor. Kurotsuchi parecía sorprendido. Abuelo, estás en este estado y aún no descansas. ¿No puede esperar? ¿Por qué tiene que ser ahora? La expresión de Onoki se ensombreció. No lo entiendes, Kurotsuchi. Llévame ahí ahora mismo. Si no obtengo una respuesta, no podré comer ni dormir en paz. Suspiro, está bien, abuelo. Aunque confundido, Kurotsuchi obedeció y lo ayudó a llegar a la pequeña celda de detención. Abre la puerta de una patada, Kurotsuchi. ¿Eh? Pero abuelo, ábrelo de una patada. Está bien. Con un fuerte golpe. La puerta se abrió de golpe. En el interior, Deidara, perdido en sus pensamientos, se sobresaltó por la repentina conmoción. ¿Qué demonios? Antes de que Deidara pudiera reaccionar, Noki, apoyado por Kurotsuchi, irrumpió y exigió furiosamente. Traidor. ¿Dijiste que el líder de tu organización Yoro es solo un poco mayor que tú? Deidara se agarró el pecho y casi se atragantó. Tomando una respiración profunda, frunció el ceño y espetó. ¿Tomaste los medicamentos equivocados, viejo? Sin decir otra palabra, Onoki lo miró a los ojos y escupió cada palabra con los dientes apretados. Responde. Mi pregunta. Deidara juró por el sabio de los 6 caminos. Nunca había visto al anciano tan furioso antes. Ni siquiera cuando hizo estallar su casa. Por alguna razón, se sentía un poco nervioso. Tras recordar con atención la apariencia de Obito, Deidara asintió con firmeza. Sí, el líder es solo un poco mayor que yo, G. Al mencionar a Obito, Deidara recordó de repente su misión encubierta. Pero olvídalo. Viejo, ya lo he decidido. Me quedaré en Iwagakure. Realmente quiero convertirme en Tsuchikage ahora, HM. Onoki se burló, con un tono lleno de desdén. ¿Crees que puedes simplemente decidir ser Tsuchikage? Ja. Sigue soñando. Deidara. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿No me rogaste hace unos días que me quedara y heredara tu puesto? ¿Por qué carajos me das la espalda ahora, viejo? Tierra del Rayo. Un país enclavado entre imponentes montañas, llamado así por el constante retumbar de los truenos que resuena en toda la tierra. En cuanto a Kumogakure, su nombre proviene naturalmente de la niebla siempre presente que persiste en las montañas. En la dimensión Kamui. Obito arrojó al 21º ninja de Kumogakure, exhalando profundamente antes de volverse hacia Madara. Madara-sama, he localizado al Jinchuriki de 8 colas. Actualmente está entrenando en una pequeña isla en la parte oriental de la Tierra del Rayo. Madara se crujió el cuello y dijo, entonces, ¿qué estamos esperando? Vámonos, Obito. Obito hizo un gesto de aprobación. Kamui Express, entrega garantizada. 1 hora más tarde. Los dos llegaron a una pequeña isla.
Vegetación exuberante, flores cayendo. Parecía un paraíso sacado de una novela. Mientras caminaban a través del denso follaje, el paisaje se abrió de repente ante ellos. Una majestuosa cascada rugía en la distancia, sus aguas color zafiro caían en cascada con un estruendo atronador, exudando una belleza pura y tranquila. Cerca de la cascada, en un claro, un hombre con una camiseta blanca, pantalones azules y gafas de sol balanceaba rítmicamente sus espadas mientras tarareaba. Su piel oscura y su cabello rubio claro eran inconfundibles. 7 espadas colgaban de su cuerpo. Este era su objetivo, el Jinchuriki de 8 colas, Killer Bee. Mi corazón arde de pasión, ¿quién se atreve a desafiarme en un choque de modas? Bee balanceó sus espadas dobles en sincronía con su ritmo, improvisando mientras avanzaba. 7 espadas, nadie puede bloquearlas y este es mi territorio, no te sorprendas. Mis ataques te cortarán limpiamente, no tengas miedo. Terminará rápido, no necesitas estar preparado. Al ver a Bee girar su enorme trasero al ritmo, Madara frunció el ceño con disgusto. Este Jinchuriki, algo anda mal con su cabeza. ¿Cómo se suponía que iba a disfrutar de una pelea con un oponente como este? Pareciendo notarlos, Bee envainó sus espadas y se acercó. Cuando estaba a solo unos pasos de distancia, de repente se detuvo. Entonces, bajo la mirada perpleja y aturdida de Obito, Bee comenzó a girar furiosamente sus caderas, moviendo las manos mientras rapeaba. Tú eres el que tiene un tornillo flojo, pero mirándote, veo a un idiota. Andando a escondidas como una pequeña serpiente, ¿qué están aquí para tomar? Si tienes planes malvados, no me impresiona, porque los cortaré a ambos, sin competencia. Obito vio claramente la gran marca más, formándose en la frente de Madara. Luego miró a Bee, que seguía rapeando con aire de suficiencia. Obito suspiró y se palmeó la cara. Oh no, estamos jodidos. Madara extendió fríamente su mano hacia Obito. Obito, dame mi guadaña. Le voy a cortar la boca a este idiota en pedazos. Suspirando, Obito le entregó la guadaña. Trata de no matarlo por accidente. Bee desenvainó 2 espadas más, golpeando con un ritmo perfecto. Tonto. Tonto. ¿Crees que puedes derribarme? Mírame romperte las piernas hasta el suelo. Ah, maldita sea, al ver la expresión de Madara ahora, Obito retrocedió en silencio, asegurándose de darle a Madara suficiente espacio. Esta era la primera vez que veía a Madara tan enojado. Para hacer que el legendario Uchiha Madara pierda la compostura, Killer Bee, realmente eres único. Killer Bee seguía rapeando y bailando, completamente ajeno al peligro que lo acechaba. Oigan, 2 tontos idiotas, será mejor que se larguen o se preparen para morir. Vete al infierno, mocoso. Madara ya no lo soportaba. Una sonrisa fría y furiosa se dibujó en sus labios. Saltó hacia adelante, agarrando firmemente su guadaña, blandiéndola hacia Killer Bee con increíble velocidad y precisión. Rápido. Bajo sus gafas de sol, los ojos de Killer Bee brillaban con una rara seriedad. En el momento en que la guadaña cayó, rápidamente levantó su espada izquierda para bloquear la hoja entrante mientras giraba su cuerpo, apuñalando con su espada derecha hacia la muñeca de Madara. El interés de Madara se despertó. Este tonto excéntrico realmente tenía cierta habilidad. Ja. Con un giro repentino de cintura, Madara ejerció fuerza con ambas manos, girando su guadaña en ángulo. La hoja presionó la espada izquierda de Killer Bee, mientras el mango giraba para desviar la espada derecha de Bee. Sonido metálico. Se escuchó un nítido choque metálico. La espada derecha de Killer Bee fue desviada, pero rápidamente sacó su espada izquierda hacia atrás y atacó a Madara. Madara, ahora blandiendo su guadaña con una sola mano, giró hacia atrás en el aire para evadir el golpe, y usó el impulso para bajar su pie en una brutal patada de hacha. Auge. Killer Bee apenas logró esquivarlo, retrayendo su espada justo a tiempo. El suelo donde se encontraba se agrietó, dejando un profundo cráter por el impacto de Madara. El taijutsu de este tipo es aterrador. Uf. Estuvo cerca. Casi me rompe los huesos. A pesar de su habitual actitud despreocupada, un brillo intenso brilló en los ojos de Killer Bee. Con un giro repentino, lanzó 5 de sus espadas al aire, manipulándolas de manera extraña mientras empuñaba 7 hojas largas simultáneamente. Esgrima acrobática. Danza de la luna creciente. Al ver esto, la ira de Madara disminuyó momentáneamente y fue reemplazada por diversión. Interesante. Muy interesante, murmuró. Killer Bee, ahora empuñando 7 espadas en una danza aparentemente caótica pero fluida, se abalanzó sobre Madara con un torbellino de cortes.
Oye, tonto, baila y vuela como una mariposa. Giro, salto, cierro mis ojos. 7 espadas atacaron a Madara desde todos los ángulos, apuntando a sus puntos vitales. Incluso siendo un maestro espadachín, a Madara le resultó difícil leer los movimientos impredecibles de Killer Bee. Por primera vez le obligaron a retroceder. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Entre las espadas centelleantes y las sombras que se arremolinaban, los dos ya habían intercambiado 100 golpes. Aunque aparentemente estaba en desventaja, la emoción de Madara solo crecía. Entonces tú también puedes bailar. A los ojos de un viejo maestro del campo de batalla, el manejo acrobático de la espada de Bee parecía una danza feroz y rítmica que combinaba poder puro con elegante fluidez. Zuf. 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 Sus armas chocaban cada vez más rápido, dejando imágenes residuales en el aire. Killer Bee parecía estar a la ofensiva, avanzando constantemente. Pero por mucho que atacara, no podía asestar ni un solo golpe decisivo. No era que su oponente solo estuviera defendiéndose, Madara parecía estar disfrutando la pelea. Pero esto era una batalla. ¿Qué clase de lunático encuentra tiempo para admirar a su oponente en medio de la pelea? Maldita sea, bastardo. ¡Qué molesto! Te haré pagar. Killer Bee golpeó su cabeza. En ese momento, otra voz resonó en su mente. Abeja, idiota, deja de hacer ese maldito rap. Este tipo, me recuerda a alguien de mis recuerdos. Al escuchar al 8 colas hablar, Killer Bee arqueó una ceja. ¿Conoces a este tipo? Antes de que la bestia pudiera responder, concentrarte en otra cosa mientras luchas contra mí. ¿De dónde sacaste el coraje? Una voz furiosa interrumpió su intercambio mental. La cara de Killer Bee cambió. Maldita sea, mierda, esto es malo. Rápidamente levantó sus espadas para protegerse de la guadaña que se aproximaba. Pero el ataque fue una finta. Madara aprovechó el impulso del movimiento de su guadaña para girar, abriéndose paso entre las hojas como una serpiente antes de asestarle a Bee una patada devastadora en las costillas. ¡Bam! La sangre brotó de la boca de Killer Bee mientras salía volando, estrellándose contra varios árboles antes de detenerse finalmente. Ese monstruoso taijutsu, y esa guadaña, después de observar durante tanto tiempo, el 8 colas finalmente habló en estado de shock. Abeja, cállate y escúchame. No sé qué está pasando, pero este hombre, Uchiha Madara. No eres rival para él, y no está solo. Tenemos que escapar ya. Uchiha Madara. Un sudor frío corrió por la sien de Killer Bee. El hombre cuyo nombre era sinónimo de derramamiento de sangre y destrucción. El 8 colas tenía razón. Si su oponente era realmente Madara, entonces no tenía ninguna posibilidad. El chakra rojo surgió y envolvió instantáneamente a Bee con la capa de la bestia con cola. Con un fuerte grito, se puso de pie de un salto. Aún tengo energía. Aún brillo. Ah. El Jinchuriki de 8 colas, Killer Bee, está aquí. ¿Sí? Justo cuando Madara se burlaba, preparándose para el siguiente ataque de Bee, las espadas en las manos de Bee cayeron de repente. Se dio la vuelta sin dudarlo y corrió. Él corrió. Él corrió. Vuelve aquí, bastardo. Rugió Madara. Más adelante, Killer Bee mostró una sonrisa satisfecha, levantando una mano hacia atrás. Dedo medio hacia arriba. Tengo que advertirle, hermano, SKR. Pensó. Pero justo entonces, una voz burlona surgió de las sombras de los árboles que había más adelante. Oye, hermanito, has llegado a un callejón sin salida. Una figura enmascarada, que había estado observando toda la batalla, salió de la oscuridad, con su mirada fija en Bee con una sonrisa divertida. Los ojos de Killer Bee se abrieron en estado de shock. ¿Cuándo carajo se puso delante de mí? El 8 colas lo instó frenéticamente. Bájalo y sal de aquí, Bee. Sin dudarlo, Killer Bee cargó hacia adelante, de cabeza. Lazo. Con una velocidad impactante y un poder devastador, apuntó directamente a Obito. Pero, Obito simplemente lo atravesó. Bee se estrelló de cabeza contra el suelo, incrustándose en la tierra. Ahora, lo agarro. Antes de que Bee pudiera levantarse, el espacio a su alrededor se distorsionó. Obito activó a Kamui, atrayéndolo a su dimensión. En un instante, Killer Bee desapareció. No podemos dejar que te cortes otra cola y huyas, ¿verdad? Se rió Obito. Momentos después, Madara llegó, su expresión oscura. Obito, ¿lo capturaste? Obito sonrió. La ira de Madara debe haber alcanzado su punto máximo gracias a las payasadas de Bee. Ya lo envié a la dimensión Kamui, abuelo Madara.
Al escuchar esto, la expresión de Madara se relajó un poco. Llévame ahí, Obito. Ese tonto va a pagar por su arrogancia. Comprendido. Obito asintió levemente, mientras su Sharingan negro con forma de molinete giraba. Al momento siguiente, ambos entraron juntos en la dimensión Kamui. Dentro de la dimensión Kamui, Killer Bee ya se había transformado completamente en su forma de bestia con cola, tomando la apariencia de 8 colas, Giki. Un gigante imponente, de casi 60 metros de altura, con cabeza de toro, torso de hombre y 8 colas enormes similares a las de un pulpo que se extienden desde la parte inferior del cuerpo. La parte superior de su cuerpo estaba repleta de músculos explosivos que irradiaban gran potencia. Parecía una bestia que podía recibir una paliza seria, o mejor dicho, una que podía dar una paliza. En el momento en que Giki vio aparecer las dos figuras, dejó escapar un rugido profundo y resonante. Bestia con cola 8 giros. Envolviéndose a su alrededor con sus enormes tentáculos, comenzó a girar rápidamente, formando una tormenta colosal de más de 100 metros de altura que se lanzó hacia ellos. ¡Mierda! Obito se estremeció al entrar. Este tipo no tenía ningún sentido del honor y decidió lanzar un ataque sorpresa desde el principio. Al ver la monstruosa tormenta de viento que se acercaba a ellos, tanto Madara como Obito activaron instantáneamente sus poderes. Susanoo. Dos figuras imponentes, una azul y otra verde, se manifestaron una al lado de la otra. Al mirar el tornado que se acercaba, ambos guerreros sonrieron con desprecio. Si Susanoo pudiera hablar, probablemente diría: PFFT, ¿eso es todo? Los 8 giros de la bestia con cola, un movimiento lo suficientemente fuerte como para aplanar un bosque que se extendía por decenas de millas, giraba violentamente ante ellos. Giro de alta velocidad, efecto de amplio alcance. Sin embargo, a pesar de todos esos giros, al final no fue nada más que una ligera brisa que rozó la armadura del Susanoo. Para cuando Obito y Madara tomaron su siguiente aliento, el daño minúsculo ya se había regenerado. Al ver a la bestia con forma de tornado que seguía girando, Obito actuó rápido, agarró su enorme espada, más larga que el propio Giki, y la blandió en un poderoso golpe. ¿Para qué demonios estás girando? Malditos cabrones como tú me hacen doler la cabeza. ¿Intentas hacernos girar hasta la muerte o qué? Auge. Giki salió volando, con sus tentáculos desplegándose en el aire mientras aterrizaba y se estabilizaba, sacudiendo su cabeza mareada. Al mirar las dos figuras colosales de luz, el 8 colas de repente se sintió pequeño. Siempre se había considerado bastante grande, pero ahora, esto fue ridículo. ¿Quién podría oponerse a algo así? Killer Bee comenzó a rapear sus problemas. No tenemos ninguna oportunidad, no tenemos a dónde correr. Piensa rápido, ¿qué debemos hacer? Cuando los dos guerreros monstruosos se acercaron, Giki dudó antes de hablar. Tal vez, ¿deberíamos probar una bomba bestia con cola? Sentado sobre la cabeza de Giki, Killer Bee movía la cabeza rítmicamente. Bueno, entonces, vamos a intentarlo. Giki abrió su pequeña boca, reuniendo las fuerzas opuestas del chakra Yin y Yang. Una esfera violeta oscura, que pulsaba con una energía aterradora, comenzó a formarse. Bombas de bestia con cola continuas. Cuando una serie de estos orbes mortales fueron disparados hacia ellos, los ojos de Obito brillaron de emoción. Abuelo Madara, déjame encargarme de esto. Como un bateador que agarra un bate de béisbol, Obito levantó su espada, ansioso por comenzar a blandirla. 1, 2, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Después de desviar con éxito los dos primeros, Obito fracasó por completo en interceptar el resto. Todos ellos se estrellaron directamente contra el enorme cuerpo de Susanoo. Madara suspiró, frotándose las sienes. Suspiro, mi nieto idiota, ojalá Obito hubiera fallado al menos un ataque. Por la forma en que estaban espaciadas esas bombas de bestia con cola, debería haber podido rechazar la mayoría de ellas, pero las esquivó en cambio. Una ola de energía catastrófica explotó hacia afuera, el impacto brilló como un segundo sol. Cuando la luz deslumbrante se desvaneció, Giki abrió sus enormes ojos y miró hacia adelante. No hay forma de que salgan completamente ilesos después de eso, ¿verdad? A través de la luz que se desvanecía, el imponente Susanoo azul seguía en pie, maltratado y desgarrado. Eso fue una locura. Obito jadeó, todavía conmocionado. Si Giki hubiera disparado unas cuantas rondas más, quizás habría atravesado su Susanoo. Demasiado arriesgado. Y para empeorar las cosas, no podía superar los ataques en la dimensión Kamui. Abuelo Madara, tu nieto está profundamente conmovido, incluso conmocionado.
Tal vez deberías encargarte tú. El Susanoo de Madara dio un paso audaz hacia adelante, con una sonrisa cruel formándose en sus labios. Eso me parece bien, Obito. Ikki miró al sonriente guerrero que tenía delante y luego las espadas gemelas en sus manos, cada una más larga que su propio cuerpo. Espera. Cuando la luz deslumbrante se desvaneció, Ikki abrió sus enormes ojos y miró hacia adelante. No hay forma de que salgan completamente ilesos después de eso, ¿verdad? A través de la luz que se desvanecía, el imponente Susanoo azul seguía en pie, maltratado y desgarrado. Eso fue una locura. Obito jadeó, todavía conmocionado. Si Ikki hubiera disparado unas cuantas rondas más, quizás habría atravesado su Susanoo. Demasiado arriesgado. Y para empeorar las cosas, no podía superar los ataques en la dimensión Kamui. Abuelo Madara, tu nieto está profundamente conmovido, incluso conmocionado. Tal vez deberías encargarte tú. El Susanoo de Madara dio un paso audaz hacia adelante, con una sonrisa cruel formándose en sus labios. Eso me parece bien, Obito. Ikki miró al sonriente guerrero que tenía delante y luego las espadas gemelas en sus manos, cada una más larga que su propio cuerpo. Espera. Levantó un brazo grueso y tragó saliva nerviosamente. No hay necesidad de pelear. Creo que podemos hablarlo. La sonrisa malvada de Madara solo se hizo más profunda. ¿Hablar? ¿Para que puedas seguir soltando esas rimas ridículas para burlarte de mí? Los ojos de Killer Bee se abrieron con indignación. Tonto. Eres un tonto. ¿Llamas ridículas mis rimas? Ja. No hables de lo que no entiendes. Ikki gimió, cubriéndose la cara con un tentáculo. Abeja, idiota, ahora estamos jodidos. La risa de Madara se hizo más fuerte y su tono cada vez más escalofriante. Ja 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 ja. Qué atrevido. Me gusta. Eres el primer mocoso que se comporta de forma tan insolente conmigo. Te enseñaré personalmente el orden correcto de las cosas. Obito se cubrió los ojos, incapaz de ver lo que estaba a punto de suceder. /W, mirando a través de sus dedos, Susanoo. Aak. Susanoo, corte. Uk. Susanoo, golpe de eclipse. Ikki había sido golpeado tan brutalmente que apenas podía emitir ningún sonido. Ya, yo, sa. Después de un largo rato, Madara finalmente exhaló con satisfacción y desactivó su Susanoo. Obito hizo lo mismo y luego empujó con ligera preocupación al inconsciente Killer Bee que yacía en el suelo. Abuelo Madara, no lo mataste, ¿verdad? Madara soltó una carcajada. Tranquilo, Obito. Siempre soy moderado. Obito lo miró con incredulidad. Golpear a alguien hasta dejarlo inconsciente y luego continuar con un alboroto prolongado, ¿esa es tu idea de moderación? Todavía inquieto, comprobó el pulso de Killer Bee. Al descubrir que todavía estaba apenas con vida, Obito finalmente suspiró aliviado. Uf, bien, bien. No quería retrasos innecesarios en su plan de crear al Jinchuriki del 10 colas. Obito sacó 2 pergaminos de su túnica y sonrió. Abuelo Madara, esas son todas las bestias de cola reunidas. ¿No estás emocionado? Porque yo sí que lo estoy. Madara asintió con firmeza, con una extraña mirada de emoción en sus ojos. Por supuesto. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado este día? Debería ser yo quien te agradezca, Obito. Sin ti, esto habría tardado mucho más. Mientras Obito trabajaba en la preparación de la formación Edo Tensei, se giró con una sonrisa descarada. Abuelo Madara, no hace falta que me agradezcas, de verdad. Por la paz duradera del mundo Shinobi, todo esto vale la pena. A Madara se le encogió el corazón al oír esas palabras. Incluso sintió un nudo en la garganta. Después de todos estos años, por fin, alguien dispuesto a recorrer este camino con él, a apoyar su sueño. ¿Ves esto, Hashirama? Por supuesto.